la visión de un solo autor que hace la historia pues está completamente superada. Este va a ser un proyecto colectivo. En ese sentido, el ejemplo argentino creo que podemos hacerlo. Noé me decía muchísimo que acá ya había una madurez, yo creo que sí. Para que tú nos hables un poco de cómo ves tú el mundo de los investigadores en el campo de la literatura colombiana. Y yo creo que ya hemos ido comprendiendo que la instancia del descubrimiento pasó y es el momento de tejer las redes y establecer relaciones de los escritores entre sí, pero también de las formas de investigar a los escritores. Y creo que la visión que nos da Dietrich a través de la idea de la visión crítica de esta historia, creo que nos da un norte, nos da una idea de ya podemos superar el nivel de la descripción e irnos al nivel de la crítica. ¿Cómo se construye esa red de relaciones? Creo que es el momento de hacerlo. Tú, Aleida Gutiérrez Mabesoy, en este proyecto de la literatura, de hacer una historia crítica de la literatura colombiana, es decir, ¿cómo te situarías? ¿En qué crees tú que puedes contribuir? Yo quedé fascinada con la noción de visión crítica y creo que hay una cosa que me parece fundamental y es cómo nosotros establecemos esa red de relaciones entre el mundo al que refiere las obras y el mundo de la escritura. Eso que dice Dietrich para mí es fundamental y yo creo que por ahí siento muchas afinidades, porque no es posible separar la historia de este país del estudio de las obras literarias. Y he encontrado muchos estudios que están tendiendo hacia el estudio del autor y no hacia el estudio de cómo ese autor se relaciona con otros autores, pero también con un contexto específico de este país, con un mundo que es este país, y eso teje relaciones, y es importante hacerlo así. Bueno, el texto de Un símil del universo y en la introducción del primer volumen, que es magistral de Noé, plantea la idea de concebir esta historia crítica de la literatura como un gran relato. Y entonces, pues es un gran relato que está compuesto de muchos relatos que se entretejen, que dialogan, que entran en tensión. ¿Qué ideas gruesas te surgen alrededor de cómo construir ese gran relato? Una de las claves fundamentales es preguntarse por la escritura. Y preguntarse por la escritura es cómo se tensiona el lenguaje. Mi esfuerzo personal ha estado siempre enfocado a cómo dicen lo que dicen las obras. Y eso me parece que es muy importante que analicemos a la hora de seleccionar las obras, a la hora de estudiarlas. ¿Cómo lo dicen? ¿Qué es lo que le aportan al campo de la literatura colombiana esas experimentaciones y esas apuestas con el lenguaje que hacen los escritores? Hay una diversidad de miradas sobre el abordaje de la historia de la literatura colombiana, pero hay un punto común y es el de la necesidad de hacerlo, necesidad de establecer, no a partir del canon, sino a partir del estudio de todas las formas de la literatura en Colombia. Y eso nos abre el panorama. Fíjate que hablaban del exilio, hablaban del alma de una ciudad. Todo esto nos lleva a pensar que claramente estamos hablando desde un deseo, pero también de una necesidad de este tiempo, y es fijar una historia, para que a partir de ella, pues los que vienen puedan fijar su propia historia, porque es que se trata de eso.